Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia tus obras, Señor. Me quedo yo sin aliento al escucharte hablar. Perfecta es tu palabra, que cambia el alma y cautiva mi corazón. De un extremo hasta el otro brilla tu luz, Jesús. Y estoy aquí para adorar y contemplar tu majestad, santo y poderoso, santo y poderoso. Si te animas a levantar tu rostro al cielo y a declarar su grandeza. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia sus obras, Señor. Me quedo yo sin aliento al escucharte hablar. Y estoy aquí para adorar y contemplar tu majestad, santo y poderoso, santo y poderoso. Yo quiero habitar en tu eternidad y contemplar tu santidad, santo y poderoso, santo y poderoso. Si te animas a levantar tus manos y tu rostro al cielo, declarando la santidad de Dios sobre toda situación. Amado mío, amado mío. Y estoy aquí para adorar y contemplar tu majestad, santo y poderoso, santo y poderoso. Yo quiero habitar en tu eternidad y contemplar tu santidad, santo y poderoso, santo y poderoso. Hoy estamos en este lugar reunidos para levantar un altar de adoración. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, creemos que Él sigue siendo Dios. Y la intención de esta mañana es declarar que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo y no nos hace falta nada. En el valle de la sombra y de muerte, nuestro corazón no temerá, porque Él está con nosotros. Y si tú estás viéndonos a través de un teléfono, a través de una pantalla, si estás en tu casa, si estás en aislamiento social, yo
quiero invitarte a que hoy puedas levantar tu corazón y tu rostro al cielo y puedas decirle: Jesús, tú eres mi pastor, nada me falta. Y aunque la circunstancia sea difícil a tu alrededor, quizás estás pasando por momentos de escasez, quizás te ha tocado la enfermedad en este tiempo, pero no temas, porque si Él está contigo, nada te hará falta. Él provee, Él sana, Él liberta y Él abre puertas que nadie puede cerrar. Te amamos, Jesús. Buenas tardes a todos. Es una bendición estar una vez más compartiendo el seguimiento de esta enseñanza. Hemos estado viendo ya en nuestro manual Decisiones para una vida cristiana victoriosa. Entonces hoy vamos a comenzar con nuestra cuarta decisión, que es leer nuestra Biblia diariamente. Esta cuarta decisión es fundamental para todo creyente, para todo cristiano. Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, debemos verdaderamente alimentarnos espiritualmente. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo quisiera que nos hagamos una pregunta. Cuando nosotros nos alimentamos físicamente, obviamente el alimento nos fortalece, nos ayuda a estar sanos. Dependiendo de lo que comamos, también se reflejará en nuestro peso, en nuestra salud, sobrepeso, etc. Por eso que importante es también tener una alimentación sana. Pero cuando no nos alimentamos espiritualmente, ¿qué es lo que sucede? ¿O de qué nos estamos alimentando espiritualmente? De alguna manera, esta decisión, esta clase que tiene que ver con tomar una decisión, y es precisamente esta cuarta decisión de leer nuestra Biblia diariamente, nos permitirá ser cristianos maduros, cristianos fuertes, cristianos con una fe sólida, que muy difícilmente se dejarán engañar, muy difícilmente se dejarán vencer por los momentos difíciles. Entonces, qué importante es que nos alimentemos de la palabra de Dios diariamente. Ahora, quisiera hacer referencia a que aprovechemos este tiempo. ¿Estás en casa? ¿Estás verdaderamente obedeciendo? Somos una iglesia, Leeds es una iglesia que siempre verdaderamente tratamos y de llevarlo en la práctica, lo mencionamos cada semana. Es más, hacemos una oración en nuestras reuniones de célula, cuando nos reunimos los días domingos en el Día del Señor, de orar por nuestras autoridades. Oramos por nuestras autoridades y nos sujetamos a ellas, obedecemos, y en ese sentido somos una iglesia que entiende esto. Y si verdaderamente estamos obedeciendo aquella indicación que nos ha sido dada para evitar contagios, que es quedarnos en casa, pues aprovechemos este tiempo en casa. Hay personas que, estoy hablando de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de Leeds, quisiéramos que no sucediera eso entre nosotros, que si ya nos estamos quedando en casa, no sea para ver series, no sea para... no estoy diciendo que sea malo ver algunas películas, algunas series, pero si eso ocupa todo nuestro tiempo y no estamos aprovechando ese tiempo en verdaderamente leer la palabra de Dios, verdaderamente tener un devocional en casa, conocer las promesas de Dios que están en su palabra, en la Biblia, entonces fácilmente nos vamos a dejar intimidar, fácilmente nos vamos a dejar que la incertidumbre, que el temor, que la tristeza, la preocupación, el afán tomen nuestra vida y nos hagan daño. Por eso qué importante es que leamos, tomemos la decisión de leer nuestra Biblia diariamente. Tenemos nuestro manual
nuestro manual que tiene que ver precisamente con una vida, tomando decisiones para una vida cristiana victoriosa. Este manual, déjenme ponerlo bien, tomando decisiones para una vida cristiana victoriosa, se supone que todos lo tenemos. Entonces vamos a estar viendo la página 13, la página 14 y la 15. Yo les pido de favor que repasen esta clase en casa. Lo que voy a hacer en este momento solamente es un breve resumen de la importancia de por qué debemos de leer nuestra Biblia diariamente. Entonces, por favor, repásenlo en casa, dediquen un tiempo y que verdaderamente podamos estudiar todo lo que es la estructura bíblica, cuántos libros son, de alguna manera cómo están constituidas cada uno de los libros, son capítulos, versículos, cómo está dividida la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, los libros que tienen, su clasificación. Entonces, que podamos verdaderamente eso irlo reteniendo, memorizarlo. Así que hoy voy a dar precisamente una perspectiva, un resumen de leer precisamente, tomar la decisión de leer nuestra Biblia diariamente. Y quisiera que busquemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Saque su Biblia y por favor busque segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Lo voy a leer, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense la utilidad: para enseñar, número 1, para redarguir, eso es precisamente convencernos de que estamos haciendo las cosas mal, para corregir, nos corrige, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el efecto de la palabra en nosotros. Entonces eso es lo que dice nuestra lectura, la utilidad del por qué nosotros debemos de leer la Biblia diariamente. Tu madurez se va a reflejar en la cantidad de lectura que tengas de la palabra. Es una realidad que aquella persona que está leyendo la Biblia, que dedica un tiempo, que aparta un horario específico para leerla, que la lee diariamente, su fruto, sus resultados son muy diferentes ante la vida normal, ante la vida con pruebas, con dificultades, a una persona que no lo hace. Una persona que no lo hace, incluso se ve la manera en cómo habla, la manera en cómo enfrenta los problemas, la manera en cómo toma decisiones. Por eso, qué importante es que podamos nosotros alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Y en ese sentido, pues yo quisiera que aprovechemos bien este tiempo. No estás saliendo de casa, estás obedeciendo la cuarentena, estamos como familias reunidos. Bueno, pues no desaprovechemos esta oportunidad. Esta oportunidad también Dios nos las da, porque a lo mejor hemos estado ocupados en todo, menos en nuestra familia. Comienza a leer la Biblia con tu familia todas las mañanas. Comienza a orar, a tener un devocional. Oración y lectura es algo que deben de ir de la mano. Entonces debemos de tomar esta decisión de leer la palabra diariamente. Así que, pues, partamos de ello. Dedica ese tiempo, dedica con tu familia, con tus hijos, este tiempo de lectura bíblica. Comencemos por Proverbios, el Nuevo Testamento, después pasamos al Antiguo Testamento. De alguna manera, verdaderamente dediquemos este tiempo. Como ya lo dije, no solo de pan vivirá el hombre, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese sentido, no solamente es que la leamos
dice la Escritura, ¿verdad? Que la escudriñemos, que vayamos a lo profundo, que la comprendamos. Por eso, si hay cosas que no entendemos, es válido preguntar, es válido adquirir algunos libros, algunas concordancias, algunos diccionarios, algunos comentarios para interpretar, incluso interpretar los versículos que no comprendamos, incluso preguntar a nuestras autoridades acerca de qué significa lo que estamos leyendo, lo que no comprendamos. Así que es leerla, practicarla también, porque no solamente es, bueno, ya la leo y ya, sino practicarla verdaderamente. Podré saberme la Biblia, podré saberme muchas citas, pero si no practico una, ¿de qué me sirve? Solamente será conocimiento que no va a la práctica. Necesitamos practicarlo. Entonces, ¿qué es mejor? Haberla leído, conocer todos los versículos, o conocer algunos 10 versículos y verdaderamente llevarlos a la práctica. Creo que aquel que lo pone en la práctica será más bendecido. Entonces, qué importante es leerla, practicarla, y un tercer consejo es memorizarla. Memoriza la palabra de Dios. Memoriza. Ahora, hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero expresar, ¿verdad?, que en nuestros tiempos ese versículo aplica también, por ejemplo, a aquellos que tienen redes sociales. Me he dado cuenta que la mayoría de personas publica lo que hay en su corazón. Si hay temor, publica cosas de temor. Si hay fe, va a publicar cosas de fe. En la actualidad, ese versículo que dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca, yo puedo decirlo de esta manera: de la abundancia del corazón habla el Facebook, hablan las redes sociales. Entonces, no publiques cosas que a lo mejor te atemorizan. No, ese temor llévalo en oración a Dios y entrégaselo. Publiquemos cosas que verdaderamente nos llenen de fe, que nos ayuden en medio de la crisis. No estamos diciendo que algunas noticias que son reales las tomemos como que no. Estoy mencionando, ¿verdad?, que tengamos una actitud de optimismo, una actitud de fe, una actitud verdaderamente de confianza, de convicción en Dios, y publiquemos cosas edificantes. Entonces, hay que memorizarla, hay que aprenderse versículos. Jesús le contestó a Satanás, ¿verdad? Esa respuesta fue después de estar ayunando, ¿verdad? Ser llevado al desierto, estar ayunando 40 días. El enemigo, ¿verdad?, le ofrece que convierta piedras en pan, y Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, qué importante es que tengamos memorizada la palabra para que podamos contestarle al enemigo, contestar ante la adversidad con la palabra de Dios. Un versículo que, mire, que es tan sencillo que creo que la mayoría no lo sabemos, es fácil aprendérselo y quizá ya lo sabemos. Es aquel que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, de verdad, cuando nosotros lo declaramos en una situación difícil, nos llena de fe, nos empodera, nos bendice. Con el simple hecho de declararlo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tu actitud cambia. Lo mismo sucede con los demás versículos. Hay tantas promesas de parte de Dios, pero las ignoramos porque no leemos la palabra. Entonces, hoy es precisamente ese consejo, ese ánimo que debemos de tener. Les animo a que verdaderamente leamos, tomemos la decisión de leer la Biblia diariamente para tener una vida cristiana victoriosa. Entonces, por ejemplo, quisiera que vayamos al Salmo 91. Busque el Salmo 91 y vamos a así rápidamente a ver todo lo que contiene este salmo.
A veces sí decimos, el Salmo 91. Hay gente que incluso dice, abre el Salmo 91 como si eso fuera suficiente. No, qué mejor que, más que abrir en el Salmo 91, tú sepas las promesas que están ahí. Porque de nada me sirve abrir el Salmo 91 si ignoro lo que dice el Salmo 91. Hay personas que dicen eso. Mira, para que no te asustes, para que el ambiente esté diferente, deja tu Biblia abierta en el Salmo 91. No, lo mejor es llevar la palabra de Dios aquí en el corazón, tenerla en la mente y practicarla, ¿no? Y sobre todo, en momentos críticos, recordarla. Dice aquí, Salmo 91, y se le antepone el título, morando bajo la sombra del Omnipotente. Leamos detenidamente, analice, piense, medite, escudriñe. Voy a ir detenidamente leyendo versículo por versículo. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Primer promesa ahí escrita para nosotros. Si verdaderamente nuestra confianza está en Dios, entonces su sombra, su protección es sobre nosotros. Diré yo a Jehová, dice el versículo 2, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Una declaración también poderosa. Nuestra confianza está en Dios. Él es nuestra esperanza. A veces sin darnos cuenta nuestro corazón está esperanzado en personas, en sentimientos, en situaciones, en cualquier cosa menos en Dios. 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué estamos viendo en este momento? Una pandemia que se está volviendo en algunos países una peste. Hemos visto noticias donde precisamente son impactantes esos videos, generan preocupación, generan tristeza, angustia, temor, porque se ve, ¿verdad?, cómo la gente está siendo quemada en las calles, etc. Pero ¿qué dice aquí este versículo? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos dicen sí, Señor? ¿Cuántos dicen como la Biblia nos enseña? Amén. Que el Señor nos libra de la peste destructora, del lazo del cazador. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, estar confiando en Él. Y dice aquí que bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Una vez más, el 5. No temerás al terror nocturno. Podremos descansar. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bendición cuando nuestra confianza está en Dios. No tienes insomnio, descansas en Él. Y dice aquí: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántos creen que verdaderamente Dios nos guarda, que Dios nos ayudará, que Dios nos sustentará, que Dios será con nosotros? Dice el versículo 7, mire qué tremendo está este salmo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dile al que está a tu lado: a ti no llegará. Dile a tu familia que está ahí contigo, hazlo, decláralo, porque es la palabra, la mejor palabra profética, la palabra verdaderamente de bendición, que proféticamente es certera, es la palabra de Dios. Hay gente que anda ahí profetizando quién sabe qué cosas. La palabra más segura, la palabra más certera, la palabra correcta proféticamente hablando, es la palabra de Dios. Y este versículo dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Una vez más, dile al que está a tu lado: ¿estás escuchando? A ti no llegará. Mantente confiado en Dios. No estamos diciendo que por estar tomando la decisión de confiar en Dios, pues seamos descuidados, ¿no? ¿En qué sentido?
que no obedezcamos lo que las autoridades nos dicen, como las reglas sanitarias, como la sana distancia. Sí, ser cuidadosos, pero nuestra certeza prioritariamente está en Dios. Y dice aquí, ciertamente, el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. Entonces, una vez más vemos, ¿verdad?, que aún Dios nos guarda de plagas, ¿verdad? Quizá esta pandemia también, he escuchado, se puede interpretar, ¿verdad?, como una plaga, pero Dios nos guarda de todo esto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, dice el versículo 11, que te guarden en todos tus caminos. Tienes la necesidad de salir, encomiéndate a Dios. Tu salida, tu regreso, Señor, ayúdame, dile ahí al Señor. Entonces, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Nuestra confianza en Dios verdaderamente le será grata a Dios mismo. ¿Y cómo lo va a premiar? Pues Él no es injusto, Él no es fiel. El Señor, como dice aquí, ¿verdad?, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El Señor nos librará. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, dice el 15, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo, no tengas temor, no te angusties. Lo libraré y le glorificaré. Y por último, el 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dile al que está a tu lado, aún no es tu tiempo, todavía no has acabado tu misión. O pregúntale, ¿crees que ya es tu tiempo? Entonces, yo creo que no, yo creo que Dios tiene nuestro tiempo para cada uno, y creo que también Él considera la visión que nos ha dado y que la cumplamos, ¿verdad? El propósito por el cual nos trajo a este mundo, y uno de sus propósitos es que verdaderamente reflejemos la luz de Cristo, que seamos luz en este mundo, que ganemos al perdido, que dice la Escritura, ¿verdad?, que fuimos creados para alabanza de su gloria, entonces para buenas obras. Entonces seamos verdaderamente esa luz. Y dice este Salmo 91, ¿verdad?, está lleno de promesas. Ahora te das cuenta que si leemos la Escritura vamos a encontrar grandes promesas para nosotros, para tu familia. Pero vuelvo a repetir, a veces no tomamos esas promesas que Dios nos ha dado porque ignoramos la Escritura, porque no la leemos, porque preferimos invertir más tiempo en un teléfono, en una serie, en cualquier cosa, menos en la palabra de Dios. Tenemos que cambiar eso. Le pedimos a Dios su protección, lo bueno, su bendición, pero no hacemos lo que Él nos pide. Jesús dijo, ¿verdad?, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido. Y mire, qué tan sencillo es verdaderamente tomar la decisión. Pero como Pablo decía, la verdad es que el Espíritu quiere, pero la carne no se sujeta, la carne es débil y nos lleva a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero eso es cuando no permitimos que el Señor verdaderamente more en nosotros. Pero Cristo ya ha vencido al pecado. Entonces, si el Señor ya ha vencido, tomemos la decisión para que tengamos una vida cristiana en victoria, victoriosa. Entonces, el tiempo es cuando, ya, desde ya. Acá entre nosotros, le quiero confesar algo, le quiero abrir mi corazón.
y es que como familia, aprovechando este tiempo, hemos decidido a las 7 de la mañana tener un tiempo de oración y lectura bíblica. Aprovechemos bien el tiempo. También la palabra dice: temprano yo te buscaré. Qué importante es buscar a Dios desde temprano. Haz un devocional en casa, haz un devocional en familia, donde oren y lean la Escritura. Orar y leer la Biblia diariamente. Verás cómo Dios hablará la vida de todos en casa. Aprovechemos este tiempo para que verdaderamente lo pongamos en práctica. Prepara una libreta, ten ahí a la mano una libreta para que hagas notas, una pluma, ¿verdad? Para que puedas escribir lo que te edifique, los versículos que son clave para ti, y los vayas subrayando, también un marcador, de tal manera que tu Biblia verdaderamente no esté ahí guardada, sino que la estés usando. Cómprate una buena Biblia, invierte en una buena Biblia. A lo mejor antes invertías en buenas cosas, ¿no? Escuchaba el testimonio de alguien, ¿verdad?, que invertía su dinero cuando estaba en la vida de pecado, en la vida pasada, pues, sin Cristo. Esta persona decía: yo invertía en las mejores botellas, en los mejores vinos, e invitaba a mis amigos. Pero cuando me convertí a Cristo, invertí en una Biblia de piel, una Biblia de estudio, una Biblia con características que a lo mejor cuando pregunté cuánto costaba era muy cara, y dije: si yo antes invertía tanto dinero en vino, en buen vino, ¿por qué no invertir en una buena Biblia? Y que esa Biblia verdaderamente sea ese acompañante tuyo todos los días y puedas leer la palabra de Dios. Entonces yo te invito a que tomes la decisión. ¿Quieres vivir una vida cristiana victoriosa? Te invito a tomar la cuarta decisión de nuestro manual: leer la Biblia diariamente. Leerla, practicarla y memorizarla. 3 cosas importantes: leerla diariamente, practicarla y memorizarla. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración al Señor. Y antes de hacer la oración, solamente quisiera dar un pequeño anuncio. Y es que te prepares para que el próximo jueves vamos a celebrar la Santa Cena. El próximo jueves te voy a pedir que prepares previamente, prepares pan y jugo de uva. Lo tengas preparado, cortes el pan en trozos pequeños, así como cuando celebramos la Santa Cena en días domingo. Entonces nosotros lo vamos a hacer el día jueves. Entonces quiero invitarte a que te prepares en casa, en familia, para que celebremos la Santa Cena. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos hablas de una manera clara, sencilla, de tal manera que nadie puede decir que no te escucha, que no te entiende. Tú hablas en un lenguaje tan claro que todos te podemos entender. Perdónanos, Señor, si hemos sido flojos, perezosos, negligentes al leer la palabra, pero hoy te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des la fuerza, Señor, que, Señor, podamos leer la Biblia diariamente. Repite conmigo, dile: Señor, hoy tomo la decisión de leer mi Biblia diariamente. Si no tengo Biblia, si no tienes Biblia, dile al Señor: hoy tomo la decisión de comprar una Biblia que sea de mi uso exclusivamente. Y sigue ahí orando. Dile al Señor: Señor Jesús, bendice mi vida. Quiero conocer cada promesa que tienes para mí. Señor, quítame todo lo que distrae, Señor, en mi vida, y que yo verdaderamente me pueda enfocar en leer la palabra diariamente, en practicarla, que ponga todo mi esfuerzo, y dame la fuerza que proviene de ti para practicarla
y también, Señor, memorizarla. Ayúdame, Señor, te necesito. Amén. Y damos gracias a Dios por esta cuarta decisión. Recuerda, lee tu Biblia diariamente. Aprovechemos esta cuarentena, esta campaña, ¿verdad? Quédate en casa, pero no te quedes en casa sin hacer nada. Si te quedas sin hacer nada, solamente alimentándote de la televisión, alimentándote... Hay personas cristianas que tienen la televisión encendida todo el día. No te alimentes solamente de televisión. Aliméntate de la palabra de Dios. Entonces, verás tu vida siendo edificada, nutrida espiritualmente por Dios. Gracias a todos. Y tenemos una cita el día jueves a las 7 de la noche para que celebremos juntos la Santa Cena. Dios les bendiga. Adiós.